Bueno, pues gracias Ernest. Gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy. La verdad es que la presentación de Inma me ha parecido muy interesante. Genera muchas preguntas siempre que empezamos a trabajar los turismos de proximidad. Bueno, genera más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí también, como para generar esta discusión y aprender entre todos. Entonces, como bien ha dicho Ernest en mi presentación, yo hoy voy a hablar de tres expresiones que se pueden encontrar bajo este gran paraguas de los turismos de proximidad, como son el slow tourism, el agroturismo o las staycation. Es verdad que son, sobre todo el slow tourism y bueno, el agroturismo, también son conceptos bastante complejos, extensos, hay mucha bibliografía, hay mucho desacuerdo dentro de distintos autores y autoras, así que yo lo que voy a intentar hacer hoy es, generar el debate, proponer unas preguntas y a partir de aquí, luego si queréis leer más sobre alguno de los términos que yo he presentado, o Inma, luego como ha dicho Ernest, os vamos a compartir la bibliografía, que allí está todo explicado con una extensión más importante, ¿no? Y bien, yo quería recalcar que esta terminología a veces es importante para entender más en profundidad estos turismos de proximidad, porque sí que es verdad que cuando empezamos a investigar todo el equipo de Albasud, ¿qué quiere decir slow tourism? ¿Qué quiere decir agroturismo? Turismo rural, interno, doméstico. Allí es cuando empezamos a entender la complejidad de los turismos de proximidad y, bueno, hacernos la pregunta de qué es turismo, qué es proximidad, qué no. Y bueno, dicho esto, empiezo por el slow tourism. Decir que el slow tourism forma parte de un movimiento más grande, que es el movimiento slow. O sea, va más allá de concebir el turismo, sino que es un movimiento que nace en Italia en 1986 con la corriente del slow food, que reivindicaba pues la gastronomía local con una producción y consumos éticos y sostenibles. Y también había como la necesidad esta de parar, desacelerar, ralentizar. Entonces, este movimiento se empieza a reproducir en otros ámbitos y alrededor de los 2000 se aplica esta filosofía a lo que sería el turismo. Y bueno, hay múltiples definiciones y algunas de ellas contradictorias, pero encontramos tres elementos claves en la definición del slow tourism, que sería la reducción de la huella de carbono, ya que se pide viajar cerca con otros tipos de transporte, ya sea a pie, a bicicleta, se intenta prescindir obviamente del avión o hasta del coche, y también habría un aumento del bienestar, ya que el hecho de ralentizar, viajar durante más días con menos presión a territorios tranquilos o menos masificados, pues aportaría este bienestar. Y luego también la conexión con el territorio es algo que se le da bastante importancia, perdón. Entonces, esta práctica también ha sido asociada al decrecimiento turístico, ya que pone en cuestión la lógica esta del crecimiento ilimitado. Pero ¿qué pasa? Que dentro del slow tourism encontramos contradicciones y límites, por supuesto, ¿no? Cuando comentaba que uno de los pilares es la reducción de la huella de carbono, sí que es verdad que a veces se ha escrito de que se pueden usar otros transportes, como por ejemplo el avión, y llegar a un destino lejano, pero luego allí sí que hacer una práctica de slow tourism, ¿no? Bueno, aquí no sería un turismo de proximidad si nos basamos en la perspectiva esta geográfica que comentaba Inma, ¿no? Después también hay un riesgo de que quede absorbido por dinámicas de consumo elitistas, dirigidas a sectores de la población con mayor capacidad de consumo, que buscarían productos y experiencias, digamos, consideradas de más calidad, más caros. Bueno, como la exclusividad esta también tiene este riesgo de exclusión y de elitización del slow tourism, que hasta se plantea que no desde un inicio estuviera planteado, ¿no? Con esta dinámica de consumo elitista. Y luego también la preferencia de viajar de esta manera y vivir estas experiencias llamadas como únicas, ¿no? Consideradas auténticas, por decirlo de alguna manera, puede conllevar la sobrecarga de determinados
destinos, masificándolos y yendo como a la contra de lo que en un principio se pretendría, ¿no? Y todo esto supondría, conllevaría la pérdida de capacidad de transformación social, que era lo que supuestamente en un principio igual buscaba, ¿no? Bien, como veis, se generan más preguntas que respuestas. Después, pasando ya al agroturismo, también aquí, bueno, quiero recuperar una pregunta que nos hicimos al plantear cuando empezamos a leer sobre agroturismo, que era turismo y mundo rural, un binomio posible, porque, como sabéis, muchas veces el primer contacto se podría describir como conflictivo, ¿no? Por la competencia por el espacio, el abandono de las prácticas agrícolas, impactos en el paisaje, medio ambiente, que hablamos un poco en el anterior curso de turismo y naturaleza sobre esto. Y bueno, para comprender esta relación os recomiendo un artículo de Jordi Gascón, que luego hablará, pero sobre otra cosa, que lo encontraréis en la bibliografía, que habla sobre esta teoría del enlace basándose en casos latinoamericanos para poder entender más cómo es la relación entre turismo y mundo rural, que hoy no da tiempo a entrar, ¿no? Entonces, el agroturismo hay una gran dificultad a la hora de definirlo, ¿no? Pero si nos ceñimos a una definición muy estricta, son todas esas actividades, oferta turística, de ocio, gastronómica, alojamiento, artesanía, ¿no? Que se pueda desarrollar en explotaciones agropecuarias, granjas o fincas de pequeño o mediano tamaño. Y, por otra parte, el turismo no sería la actividad económica principal, sino que supondría para estas familias un ingreso extra, ¿no? Se mantendrían las dos actividades. Entonces, si es así, eso supondría una diversificación de la economía familiar y local, ¿no? Y también un mantenimiento de estas actividades rurales que últimamente se habían como abandonado. Luego también esto genera mayores oportunidades laborales y por tanto evitaría este éxodo rural, sobre todo de las poblaciones más jóvenes. Y luego también podría ayudar a la preservación del paisaje, patrimonio histórico y cultural y una revalorización del mismo. Pero ¿qué pasa? Que a veces sí que es verdad que el turismo en estas comunidades rurales ha conllevado impactos culturales negativos a la causa de la llegada de estos visitantes. También muchas veces en la definición del agroturismo encontramos como una visión muy romántica y se reproducían muchos estereotipos de la vida en el campo, ¿no? Luego también habría un riesgo que se abandonen esta actividad primaria, estas actividades agropecuarias y que pase a hacerse solo la actividad turística, ¿no? Hay este riesgo de abandono de estas actividades. También hay algunos autores que cuestionan si el hecho de abandonar estas actividades o no y que se siguieran ofreciendo este tipo de oferta turística relacionada en un entorno rural y con la actividad esta rural, si se podría seguir hablando o no de agroturismo, ¿no? O sea, no hay mucho acuerdo aquí tampoco. Luego también hay gente que incluso no lo consideraría turismo en ocasiones, porque muchas veces son solo visitas que durante un día haces este tipo de actividad en esta finca y luego vuelves a tu casa a dormir, ¿no? Entonces hay gente que si fuera de este modo tampoco lo consideraría turismo. Bueno, igual nos tendríamos que replantear qué entendemos por turismo, ¿no? Lo que os decía de que cada vez salen más preguntas. Y luego también en términos de género, esto lo explica mucho más en profundidad Ernest en un informe, de hecho el número 7 publicado por Albasud de Informes en Contraste, que también está en la bibliografía, que es sobre el hecho de la división por género del trabajo doméstico. Puede hacer que estas mujeres en estos ámbitos rurales sean susceptibles de ser invisibilizadas, poco reconocidas o hasta no ser remuneradas, pero también puede provocar un efecto distinto, como sería el turismo como una herramienta más de un empoderamiento o generar esta transformación en estos roles tan marcados, ¿no? Puede haber
distintos escenarios en términos de género. Y luego, para terminar, os quería presentar el concepto de staycation, que es una expresión que nace siempre en contextos de crisis, se recupera siempre en estos contextos. La primera aparición es en Estados Unidos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y luego reaparece en 2008 también en el contexto de crisis económica financiera global, ¿no? Que es la idea esta de staycation, stay in vacation at home, quedarse en casa por vacaciones, ¿no? Hacen este juego de palabras. Y hay dos visiones principales. Hay algunos autores que defienden que sí que se podría pernoctar fuera de la residencia habitual, hay otros que no, porque si no, claro, dejas de quedarte en casa por vacaciones, ¿no? Ya estás yendo a un alojamiento. Entonces, si nos quedáramos en casa, también hay gente que pondría en cuestión si es turismo o no, ¿no? Volvemos a la misma discusión de siempre. Pero la idea sería de quedarse en casa e ir haciendo actividades culturales, de ocio, gastronómicas, deportivas, etcétera, siempre cerca del domicilio y volviendo a pernoctar en casa. Eso, por supuesto, tiene un claro impacto positivo, que sería ayuda en el contexto de cambio climático, pues reduce esta presión de emisión de gases y consumo de materiales. Pero luego nos encontramos noticias como estas que dicen el boom de las staycations en crucero, impulsado por las navieras. Claro, aquí ya cambio climático, bueno, podríamos hablar si son staycations o no, ir a dormir a un crucero y estar paseando por la costa de tu país, ¿no? Pero es algo que ha salido ahora hace poco, el 18 de abril. Este en concreto es un titular de Hostel Tour, pero ha salido en más medios, y es lo que de hecho están promocionando ahora algunas empresas navieras, ¿no? Este artículo también lo tenéis en la bibliografía que os compartiremos luego, pero bueno, si ponéis staycation cruceros en Google os salen distintas noticias para que veáis cómo a veces estos términos aparecen un poco descontextualizados a mi entender, ¿no? Luego también las staycations pueden estar absorbidas por una lógica de consumo, ¿no? De hecho, aquí en el confinamiento, después vimos cómo aumentaba la venta de piscinas, objetos de jardinería, decoración. Bueno, digamos que el espacio doméstico se convierte en un espacio de consumo y producción y entra en esta rueda que es difícil escapar de ella. Y luego también identificamos un gran sesgo de clase y género, ¿no? No podemos dar por supuesto que las condiciones habitacionales de todo el mundo son favorables como para quedarse en casa. Hay gente que no tiene luz natural ni un espacio al aire libre, familias multigeneracionales viviendo juntas, ahora con el teletrabajo, ¿no? Quiero decir, hay como este sesgo en la visión. Y luego también en términos de género, esto podría suponer una sobrecarga de trabajo para las mujeres, ya que tradicionalmente se les ha asignado las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar. Y igual este periodo de vacaciones, que si te ibas a un hotel pues ya no tenías, pues por ejemplo, que limpiar o cocinar, pues ahora estás de vacaciones pero sigues asumiendo como toda esta carga doméstica, ¿no? Entonces, lo positivo de todo esto es que estamos revalorizando ciertas formas de ocio, recreación y turismo basadas en esta proximidad, ¿no? Prácticas más sostenibles ambientalmente a fin de cuentas y que generan una mayor activación a escala local, pero en realidad esto de las staycations es lo que ha hecho un montón de familias trabajadoras organizando su tiempo de ocio, ¿no? Entonces, para cerrar mi presentación, solo quería decir que con estas palabras y expresiones, términos que os he presentado, más que nada quería lanzar estas preguntas y reflexionar en torno a los turismos de proximidad y ver cómo, bueno, cómo dentro de eso también hay mucha contradicción y se tiene que seguir discutiendo y estudiando. Y nada, muchas gracias y espero haber no pasado, bueno, no sé si me enrolla mucho, creo que no sé. Así que nada, luego seguimos hablando y gracias a todos por escucharme.